Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debería ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Son preguntas retóricas de Jesús, ¿no? La respuesta es nada. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto el Hijo del Hombre venir en su reino. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Bueno, hay mucha cosa linda para conversar y podríamos pasar toda la noche en cada uno de los textos. Particularmente son textos que a mí me traen mucho pensamiento en este fin de semana. Hay cosas preciosas en el Evangelio y creo que también lo vamos a considerar, pero quiero ir un poco más a Romanos ahí, y voy a pedir a Sofía pase el primero ahí, ¿no? El primer versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 9, decía: nuestro amor debe ser sincero. ¿Qué entendemos por amor sincero? ¿Qué entiende el mundo por la palabra amor? ¿Qué entiende el mundo por amar? Querer a alguien. ¿Hasta qué punto? No hay punto. La conexión con el Evangelio, ¿no? Ahí entra Néstor justamente en el punto de conexión de la noche. La cruz conectada con el amor. Que es una locura. Y fue locura para Pedro también. Porque para la cabeza de Pedro, justamente ahora que la cosa se estaba poniendo buena, claro, la gente lo seguía a Jesús, había una multitud de seguidores, Jesús se estaba volviendo famoso, alabado, aplaudido, famoso. ¿Estás mal de la cabeza, Jesús? ¿Qué historia es esta de entregar tu vida en la cruz ahora? ¿Qué clase de amor es esto?
No soy un exegeta griego, ¿no? Exegeta los que estudian profundamente una lengua, pero en el seminario obligatoriamente tuvimos que estudiar griego, algo sabemos, ¿no? Y hay una diferencia entre las palabras amor en griego, ¿no? Y aquí aparece clarito esa diferencia, ¿no? Acá cuando dice la primera vez, nuestro amor debe ser sincero, está usando la palabra ágape. Ágape. Y ágape es este amor que Jesús usó, que no espera nada a cambio. El amor que entrega todo, incluso su vida, en amor por el otro. Jesús no estaba caminando a la cruz por su culpa, ni para su beneficio, ni para recibir nada en cambio. Él estaba caminando a la cruz por causa de Rochi, de David, de Victoria, de cada uno de nosotros. Nada en cambio. Esto es ágape, amor. Nuestro amor debe ser sincero, ágape. Y este no es un amor humano, este amor no existe, no van a encontrar en este mundo plenamente sin Cristo. Solamente Él puede poner este amor en nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Por un principio básico. Porque Él nos amó primero. ¿Cómo es posible amar a alguien si tú no fuiste amado? Nosotros amamos porque Él nos amó de esta manera primeramente. Por eso, con este amor sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Y ahí entra una cosa interesante. Seguir lo bueno parece que es algo natural del cristiano, pero aborrecer lo malo, ¿ustedes ya pensaron en eso? Un cristiano es un aborrecente, porque el cristiano por naturaleza aborrece. Porque muchas veces el cristiano dirá, no conviene, no es bueno, está mal. Y eso aborrece a la gente, y eso enoja a la gente. La gente no quiere escuchar la verdad. Aborrecer el mal es la gran cruz del cristiano. Es ser luz en medio de las tinieblas, encandilar a quien quiere seguir en las tinieblas. Y esto es tarea difícil, y esto es cruz. Pero esto es amor, porque la finalidad última de eso es la salvación. Cuando nosotros aborrecemos por decir la verdad, no lo estamos haciendo por mal, lo estamos haciendo en amor. Y ahí entra una otra forma del amor griego, que es amémonos, que es la palabra philos, que es el amor fraternal, el amor entre hermanos, lo que nosotros vivimos. Pedro estaba en ese nivel de amor cuando quiere sacar a Jesús del camino de la cruz. Era su amigo. ¿Quién quiere ver a su amigo ser clavado en una cruz? Nadie. ¿O ustedes quieren? No, nadie quiere. Entonces somos como Pedro. La dificultad de Pedro es entender que para que este amor, philos, sea realmente verdadero y poderoso y transformador, tengo que partir del amor ágape. El amor que todo sufre, todo soporta, todo entrega.
no vamos a poder estudiar tanto ese texto, pero en casa lean 1 Corintios 13, porque 1 Corintios 13 es la canción hecha a partir de esto. ¿Ah? Amar en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros, el amor ágape, ahí sí el amor fraternal. Entonces, por este amor, respetemos y mostremos deferencia a los demás, honra a los demás. Voy a pasar uno más, Sofi, por favor. Y estaba pensando en eso cuando me di cuenta de una cosa. ¿Dónde empieza este amor? Muchas veces este amor viene de nuestras casas, ¿no? Los padres nuestros son los primeros representantes de Dios. Cuando son buenos padres, son los primeros representantes de Dios en nuestras casas. Padres, madres, incluye los dos. Y qué increíble lo que ellos hicieron y hacen por nosotros, y solo cuando tenés hijos te das cuenta, ¿verdad, Marcelo? Hace un tiempo en un viaje, Martín empezó va a ser un poco asqueroso lo que voy a decir, empezó a vomitar, y para que él no se vomitara todo y ensuciara toda su ropa, yo puse la mano y seguré. Después me quedé pensando, pero qué cosa más loca, ¿no? ¿Quién podría hacer eso? ¿A cambio de qué estoy poniendo mi mano acá para... ¿Qué recompensa tengo en eso? Nadie me va a aplaudir, nadie me va a decir muchas gracias, nadie me va a pagar por esto. Simplemente lo hice, la cosa más asquerosa quizás posible, por amor a Él. Y pienso en eso cuando estoy... Claro, también eso. Y por el auto. También eso, ¿no? Pero, claro, aparte de eso, pienso en eso todas las veces que cambio pañales. Sí, los pañales, Mauro. Y ojalá que Martín y Francisco y Elena tengan claro que hice eso para que un día cambien los míos cuando sea viejo. Pero no creo. Es muy probable que lo van a descubrir esto en la próxima generación. Pero ¿cuánto debemos del amor de Dios impregnado en nuestros padres, no? Y un poco antes de morir, mi papá contó algunas historias de cuando yo nací, cuando mi hermana nació y cuántos sufrieron para criarnos, ¿no? Mucho. Eran muy, muy pobres. No tenían ningún medio de transporte. Entonces llevaban o en bicicleta o a UPA. Y mamá llegó a caminar un día 14 kilómetros conmigo a UPA. Y ahí dice que llegó una combi llena de hombres que no conocía ninguno y ofrecieron para llevarla. Y ella entró conmigo y los llevaron hasta cerca de la casa, ¿no? No sabía qué iba a pasar, pero Dios puso la mano ahí también. Y cuando estaba escribiendo ese sermón pensé, no tengo cómo agradecer a mi papá. Se murió, pero puedo agradecer a mi mamá. Entonces le mandé este mensaje. Mamá, estaba pensando en las historias que usted y papá contaron sobre cuán difícil fue criarnos. Recordé de la historia de los varios kilómetros a UPA hasta el puesto de salud. Dijo, quiero decir muchas gracias. Te amo, mamá. Y tuve la oportunidad de hacer.
No sé si tienen la mamá o el papá vivos. Si no tienen, aquí está con Jesús y quiero invitarlos a bajar los ojos y agradecer a Jesús por sus vidas. Y si tienen sus padres vivos, manden un mensaje ahora y digan, te amo. Dale. Puede ser. ¿Puede pasar uno más, Sofi? El Evangelio decía, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Esta misma boca que confesó minutos atrás a Jesús como Señor, si miran el texto anterior, es la boca que ahora dice que Jesús es para alejarse de la cruz. La palabra Pedro significa piedra. Un poco antes Jesús había dicho sobre esta piedra, refiriéndose a la verdad que Pedro anuncia, construiré mi iglesia. Ahora Jesús dice, tú eres Pedro, piedra de tropiezo. ¿Se dan cuenta cómo nuestra vida es como un electrocardiograma? A veces nuestra boca, nuestra vida puede manifestar el amor de Dios a las personas, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros. A veces podemos ser piedra de tropiezo unos para otros. Por eso debemos siempre mirar a Cristo. Por más que a veces admiramos personas, quizás admiran a algún familiar mucho, admiran un pastor, pero todos son fallos. En algún momento pueden defraudar y decepcionar. Miren a Cristo. Él es el autor y salvador. Él es el centro de nuestra mirada. En Él está la salvación. Nuestros padres, nuestros pastores, nuestros guías, padrinos, son herramientas, pero Él es el fin y el medio último. ¿Puede pasar una más? Tan grande fue nuestro amor, tanto los queríamos a ustedes que con gusto les habríamos dado no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas, dice Pablo a los tesalonicenses. Este es el amor que brota del amor de Cristo. ¿Puede pasar una más? ¿Alguien quiere leer porque estoy quedando sin voz? ¿Puede ser? Hasta aquí estábamos estudiando la primera parte del texto que habla más en el sentido interno, como congregación. Ahora la segunda parte va un poco más para afuera. ¿Algún voluntario? Dale, por favor.
desde adentro para afuera. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Sin este versículo es imposible cumplir con o intentar acercarse al texto de hoy. Lo que hace Cristo es... Cristo no es bobo. Cristo conoce tu corazón, conoce tus pecados. Lo que hace Cristo no es no ver tu pecado, pero por medio de su cruz no considerar tu pecado. Y esto es la nueva vida en Cristo. Vivir entre hermanos no es no saber del pecado o ser hipócrita. Es saber, pero pasar por encima. No tomar en cuenta. No significa no saber, significa que esto está perdonado en Cristo. No tomar en cuenta los pecados por causa de Cristo, por medio de Cristo. Es vivir por encima de las cosas humanas. Pasamos uno más. Algo que compartieron en el grupo de caballeros y que quería compartir hoy con ustedes, me pareció muy interesante. Esto es lo humano, ¿no? Y vamos a ser sinceros, ¿a quién no nos gustaría tener esa oportunidad de hacer eso? ¿No? Humanamente, el gran versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se muera, pero tenga vida eterna, es menos practicable que el versículo del ojo por ojo, diente por diente. Nuestra sociedad vive más en este último versículo y nos gusta más. Y pensamos que esto puede enseñar. Puede ser que pueda enseñar, pero no puede transformar. Solamente el amor puede transformar. Solamente el amor puede mover a alguien a vivir diferente. La primera iglesia cristiana era reconocida, ¿saben cómo? Miren cómo se aman unos a otros. Miren cómo se quieren, miren cómo se cuidan. El verdadero amor es el amor que se habla muy poco. Es el amor que se vive.
es el amor que se convive, es el amor que se congrega. ¿Puede pasar una más, Sofía? ¿Alguien quiere leer? Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Si fueran a poner un lentes 3D sobre ese texto, ¿en cuál parte pondrían? ¿Qué parte les llama más la atención? Roche. ¿Cuál? ¿Cuál versículo? 19. No busquemos vengarnos, mejor dejemos que actúe Dios o la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es exactamente donde yo pondría el 3D. Estamos conectados en eso. Ahora, piensen en eso. ¿Por qué es importante considerar este versículo como una praxis? ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué, Néstor? Claro, para el ser humano, cualquier detalle que sea un inconveniente frente a otro, hasta mismo en la calle tenés un problema y no pensás a veces. Lo primero que sale es esa ira o algo, una posición de decir, pero se paró frente a mí en el semáforo y no se mueve, ¿no? Realmente no es algo que podamos solucionar en ese momento, ni con una bocina, porque a veces va a arrancar cuando quiera, cuando se le dé la gana. Pero no vamos a cambiar esa actitud. Estamos en una situación diferente, pero frente a otro tipo, frente a eso mismo, frente a otro, lo único que va a cambiar eso de repente es la mansedumbre con lo que podamos ver y la paz con la que podamos actuar frente a eso. No, en algún momento va a suceder que ese amor puede llegar a cambiar. Si unimos ese versículo con el 21, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Entramos bien en el corazón del sentido del texto. Existe una frase que dice que un muerto no puede hacer nada por sí mismo, porque el muerto está muerto.
el texto del Evangelio hoy decía Jesús que iría a entregar su vida en la cruz y al tercer día Él sería resucitado, resucitaría. El único que tiene poder sobre la vida es Dios en Cristo Jesús. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Solamente Él. Por lo tanto, si alguien está muerto en sus pecados y nacemos todos muertos en el pecado, no hay nada humanamente que tú puedas hacer para resucitarlo. El único que puede hacer esto es Cristo Jesús. Por otro lado, tú también estás muerto, pero muerto para el pecado. Cuando tú fuiste bautizado, en el bautismo, tu viejo hombre fue ahogado. Y ya no vive más este viejo hombre, sino que vive Cristo. Tú vives en Cristo y Cristo vive en ti una nueva vida. Por lo tanto, no hay ningún mal en el mundo que pueda matarte más de lo que tú estás muerto. Tú estás muerto para el pecado. Nada que alguien pueda hacer en este mundo puede afectarte y pueda destruir tu alma, porque tú estás vivo en Cristo Jesús. No puedes estar más muerto que ya estás para el diablo. Nada puede a ti, me sale la palabra en portugués, nada te puede tocar, dañar. Ningún poder, ninguna persona poderosa, malintencionada puede destruirte, porque tú ya eres nueva criatura en Cristo Jesús. Naciste para vivir eternamente. Por lo tanto, no es un problema tuyo, es un problema del otro. Y tú puedes orar por el otro. Puedes amar desde esta perspectiva de que pobre de esta criatura que todavía no tiene Jesús en su corazón. Anunciarle Jesús. Instarle. Ser aborrecente. Mostrarle el amor y el cariño que tú recibiste de Dios a través de tus padres, de tu iglesia, de tu vecino, de tu esposa, de tu marido, y hablar de lo cuán feliz eso te hace y de lo cuánto eso ha transformado tu vida. Y deja, porque la palabra de Dios es viva y jamás vuelve vacía. Pero ya no es obra tuya. Deja que el Espíritu Santo actúe en ese corazón para transformar su vida, para hacer de él también una nueva criatura en Cristo Jesús. Sophie, que Dios nos bendiga hoy y siempre en esta fe. Amén.